Este video corresponde a la práctica de laboratorio número 1, tejido epitelial y glandular, tejido conectivo, piel, tejido muscular, esqueleto, cartílago y hueso. Nuestro equipo está conformado por los órganos del cuerpo están formados por 4 tejidos fundamentales, cada uno con sus propias características y funciones. Las actividades e interacciones de estos tejidos determinan la fisiología de los órganos. Los diversos órganos del cuerpo se clasifican en 4 categorías principales llamados tejidos fundamentales. Tejido epitelial permite al organismo interactuar tanto como en el medio interno como en el medio externo. Tejido conectivo protege y da soporte al cuerpo y a sus órganos. Tejido muscular está compuesto por células especializadas para la contracción y la generalización de fuerzas. Tejido nervioso genera y transmite impulsos nerviosos que coordinan las actividades corporales. Epitelio plano simple, también llamado escamoso, consiste en una sola capa de células aplanadas a manera de escamas. Su núcleo es central y de forma oval o esférica. Se encuentra en la capa parietal de la cápsula de Bowman en el riñón, alvéolos pulmonares, vasos sanguíneos y linfáticos. Cumple las funciones de ósmosis y filtración. En la siguiente imagen observamos un corte histológico de riñón en aumento de 10 por. Encontramos la corteza, la médula. Una vez identifiquemos estas partes, observamos en la corteza el corpúsculo renal. En un aumento de 40 por observamos el corpúsculo renal, que está formado por 2 capas. La capa parietal, compuesta por epitelio plano simple, la capa interna, capa visceral y el glomérulo renal. Epitelio plano estratificado no queratinizado. Este epitelio se encuentra en mucosas sujetas a desgaste. Se encuentra en la córnea, vagina, esófago, laringe. Su función es de protección y lubricación. Se compone de estratos celulares variados con distintas formas. A medida que estas células se acercan a la superficie, se hacen planas hasta ser escamosas. En la siguiente imagen se muestra un corte histológico de esófago, donde encontramos en la pared del esófago epitelio plano estratificado no queratinizado. Una vez identificado, es ahí donde observaremos los estratos de dicho epitelio. En la siguiente imagen, en un aumento de 40 por, la capa más interna formada por una sola capa de células cilíndricas, luego le siguen varias capas de células poligonales y la última capa es de células planas. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, o también llamado epitelio respiratorio. Este epitelio se observará en una lámina que corresponde a un corte transversal de tráquea. En este caso nos interesa observar la capa de la mucosa, que es la que está formada por dicho epitelio. Se localiza principalmente en el sistema respiratorio, epididimo y conductos deferentes. Se encuentra en la trompa auditiva, en parte de la cavidad timpánica, cavidad nasal, saco lagrimal, en la uretra masculina y en grandes conductos excretorios. Las funciones son absorción, secreción, lubricación, protección y transporte. En un aumento de 40 por se observa la capa de la mucosa. Todas las células del epitelio están en contacto con la membrana basal, pero no todos van a alcanzar la luz, de tal manera que los núcleos están en diferentes niveles, dando la falsa impresión de estar formando varias capas de células. De ahí su nombre pseudo, que significa falso. Consta de la presencia de cilios en el borde libre de las células epiteliales
cilíndricas, y entre los espacios claros en forma de cáliz corresponde a las células caliciformes. Epitelio de transición o urotelio es un tipo de tejido que recubre las vías urinarias, el pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Su característica principal es que puede estirarse y contraerse sin romperse, lo que les permite a órganos como la vejiga expandirse para almacenar orina. Este epitelio está formado por varias capas de células. Sus células superficiales, llamadas células paraguas, son las que se estiran y se aplanan para permitir el cambio de volumen. En esta práctica se estudiará en una lámina que corresponde a un corte de vejiga urinaria en el cual se observará que el epitelio que constituye su mucosa es transicional. Como observamos, aquí tenemos el epitelio de transición. Posteriormente, al realizar un aumento en 40 por, se puede constatar que es un epitelio estratificado compuesto por varias capas de células. Observamos las células externas esféricas, el epitelio de transición y la capa basal. En esta imagen podemos observar las células redondas con núcleos redondos del epitelio, que estas células son parte de la epidermis y revisten las vías urinarias. En la vejiga vacía, el epitelio parece tener muchos estratos, mientras que en la vejiga llena parece tener solo una o dos capas de células. Posteriormente observamos el epitelio de transición, las células poliédricas, que son las que tienen más capacidad de modificar su forma a nivel microscópico, presentan estructuras especializadas que les permiten cumplir con dos funciones principales: la impermeabilidad y distensibilidad del conducto. Posteriormente observamos las células cúbicas alcas. Estas son del epitelio de transición, que son parte del urotelio, que recubre la vía urinaria, incluyendo la pelvis renal, los uréteres y la vejiga. Posteriormente tenemos el epitelio glandular. Las glándulas se originan a partir de células epiteliales que dejan la superficie en que se desarrollaron y penetran en el tejido conectivo subyacente. Elaboran alrededor de ellas una lámina basal. La función del epitelio glandular es la secreción. Las glándulas se clasifican en dos grupos principales, con base en el método de distribución de sus productos secretorios. Glándulas exócrinas, que secretan sus productos a través de conductos hacia la superficie epitelial externa o interna de la que se originan. Estas glándulas se clasifican según su método de secreción en holocrinas, merocrinas y apócrinas. Glándulas endocrinas, que no contienen conductos y perdieron su conexión con el epitelio original. En consecuencia, secretan sus productos directamente a la sangre. En esta práctica de laboratorio enfocaremos la atención en las glándulas exócrinas. En el laboratorio observaremos un corte de glándulas salivales, un ejemplo de glándula exócrina, y en ella reconocerá la glándula según la sustancia secretada, que son unidades glandulares llamadas acinos. Observamos el acino seroso. Son estructuras glandulares que secretan fluidos ricos en proteínas y enzimas. Se caracterizan por su citoplasma granular y su forma piramidal. Están formados por células epiteliales piramidales dispuestas en una forma similar a las porciones de una pizza. Su función principal es la producción y liberación de secreciones que contienen enzimas, proteínas y sueros. Observamos el acino mucoso. Son estructuras glandulares que secretan moco, una sustancia viscosa rica en glucoproteínas, y se encuentra principalmente en las glándulas exócrinas del cuerpo. La principal función del moco es la protección. Los acinos mucosos se encuentran en varios órganos, incluyendo órganos digestivos y órganos respiratorios. Posteriormente observamos los acinos mixtos. Son estructuras glandulares que contienen tanto células serosas como mucosas.
Estas células serosas secretan enzimas y proteínas, mientras que las mucosas producen glicosaminoglicanos y glicoproteínas. El tejido conectivo. Este difiere del epitelial porque este sí presenta abundante sustancia intercelular o matriz. La sustancia intercelular está compuesta por fibras y sustancia fundamental amorfa. En cualquier tipo de tejido conectivo se deben considerar tres elementos: las células, fibras y sustancia fundamental. Observamos las fibras elásticas, que son las líneas más delgadas. Estas son componentes clave del tejido conectivo que proporcionan elasticidad y flexibilidad, permitiendo que los tejidos se estiren y recuperen su forma original, permitiendo que estas se estiren hasta un 150% de su longitud original y luego vuelvan a su forma inicial. Tenemos las células plasmáticas. Observamos aquí y aquí. Son de forma ovoide, con un citoplasma fuertemente basófilo, el núcleo densamente coloreado, colocado en posición excéntrica, esférico y presenta grumos de cromatina, la cual está ordenada de tal forma que le da al núcleo la apariencia de una rueda de carreta. Posteriormente observamos las fibras colágenos, que son estas líneas más gruesas que podemos observar. Son el componente estructural más abundante del tejido conectivo, proporcionando resistencia y flexibilidad de los tejidos. Están compuestas principalmente por colágeno, una proteína que forma largas cadenas de aminoácidos. Posteriormente observamos los fibroblastos. Estas son las células principales del tejido conectivo y además son las que elaboran los precursores de los componentes de la matriz extracelular. Observamos las células cebadas. Son componentes celulares usuales de este tejido, se observan solas o en grupos a lo largo de los vasos sanguíneos pequeños. Posteriormente, observamos las células adiposas o adipocitos. Las observamos aquí y las podemos visualizar de mejor manera aquí. En ellas se encuentran células adiposas que pueden presentarse solas o en grupo, dando la apariencia de un panal. La piel. Esta es la cubierta externa del cuerpo y es una estructura esencial que actúa como nuestra primera línea de defensa. Se compone de dos capas principales: la dermis, que es la capa más profunda, y la epidermis, que se encuentra por encima de esta. El grosor de la piel es variable, oscilando entre 0.5 milímetros y 4 milímetros, dependiendo de la región del cuerpo. Sus funciones primordiales incluyen la protección contra agentes externos y la absorción, siendo estas propiedades inherentes a los epitelios de revestimiento. En la imagen se nos presenta un corte de piel gruesa que recubre la palma de la mano a un aumento 4x. Podemos diferenciar claramente estas dos capas. Primero encontramos la dermis, una capa de tejido conectivo que se deriva del mesodermo, y por encima de ella se sitúa la epidermis, una capa epitelial especializada cuyo origen se remonta al ectodermo embrionario. La capa reticular de la dermis es la parte más profunda de la dermis. Esta es la capa más gruesa y resistente de toda la dermis. Si observamos la textura, notaremos que las fibras se ven más gruesas, densas y entrelazadas en comparación con la capa superior. Esto se debe a que está compuesta principalmente de colágeno denso e irregular y abundantes fibras elásticas. Esta capa es la responsable de la resistencia a la atracción y la elasticidad de nuestra piel. Es lo que permite que la piel se estire cuando nos movemos o engordamos, y luego regrese a su forma original. Piensen en ella como la estructura de soporte principal que le da integridad a la piel. Además, en esta capa reticular encontramos la mayoría de los anexos cutáneos importantes: folículos pilosos, donde crece el cabello; glándulas sudoríparas para la regulación de temperatura corporal; y glándulas sebáceas, que producen sebo para lubricar la piel y el cabello. Subiendo un poco, justo por encima de la capa reticular encontramos la capa papilar. Esta es la porción más superficial y delgada de la dermis. Está compuesta por tejido conectivo laxo y forma papilas que se interdigitan con las crestas epidérmicas, aumentando la superficie de contacto entre ambas capas y facilitando el intercambio de nutrientes hacia la epidermis avascular. Si observamos con atención en la proyección en forma de cresta que se extienden desde esta capa papilar hacia la epidermis, podemos ver a las papilas dérmicas.
Estas son cruciales, ya que la epidermis, la capa de arriba, no tiene vasos sanguíneos propios. Necesita obtener todos sus nutrientes y oxígeno de la dermis. Las papilas dérmicas de esta capa aumentan enormemente la superficie de contacto entre la dermis y la epidermis como si fueran pequeños puentes, facilitando vital intercambio de nutrientes y gases. Además, esta interdigitación, como si fueran dos manos fuertemente entrelazadas entre las papilas dérmicas de la dermis con las crestas epidérmicas de la epidermis, hacen que la unión entre la dermis y la epidermis sea mucho más fuerte. Esto es vital para que la piel no se desgarre fácilmente, especialmente en áreas con mucha fricción o estiramiento. Dentro de estas papilas dérmicas, aunque no podemos verlos directamente, hay pequeños vasos sanguíneos y también terminaciones nerviosas especializadas para el tacto ligero y la sensación de presión, como los corpúsculos de Meissner. Pasando a un aumento 40 por en la lámina de piel gruesa para estudiar la epidermis, constatamos que esta en particular está compuesta por 5 capas o estratos de células que se organizan desde la más interior o más profunda hacia la más exterior o más superficial de la siguiente manera. El estrato basal o germinativo es la capa más profunda de la epidermis, consistiendo en una sola hilera de células columnares. Estas células se asientan directamente sobre una membrana basal y son las responsables de la producción continua de nuevas células epidérmicas, lo que permite la regeneración constante de la piel. El estrato espinoso es la capa más ancha de la epidermis, formado por varias capas de células poliédricas que están unidas entre sí por desmosomas, dándoles una apariencia espinosa. Contribuye a la cohesión y resistencia de la epidermis. El estrato granuloso, compuesto por 2 o 3 hileras de células poligonales, estas células contienen gránulos de queratohialina, los cuales se tiñen de un color violeta característico en las preparaciones histológicas. Aquí comienza el proceso de queratinización, donde las células empiezan a producir queratina, una proteína clave para la función de barrera. Estrato lúcido. Inmediatamente sobre el estrato granuloso se observa una línea de color rojo. Es importante destacar que este estrato solo está presente en la piel gruesa, como la que encontramos en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Su función principal es proporcionar una barrera adicional en áreas de mayor fricción. Y el estrato córneo. Esta es la capa más externa y visible, caracterizada por ser una zona ancha de células muertas, aplanadas y llenas de queratina, que se encuentran en constante proceso de descamación, es decir, se van desprendiendo continuamente. Forma una barrera resistente y protectora contra la deshidratación, los microorganismos y las agresiones físicas y químicas del entorno externo. Ahora pasamos al esqueleto humano. Es una estructura compleja y vital, compuesta por 206 huesos, incluyendo los pequeños huesos del oído. Este armazón rígido y articulado constituye la mayor parte del cuerpo y se divide en dos grandes porciones principales: el esqueleto axil o axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial abarca los huesos del cráneo, el tórax y la columna vertebral. Su función principal es proteger los órganos vitales y proporcionar soporte al tronco. Este está compuesto por 80 huesos. Por otro lado, el esqueleto apendicular comprende los huesos de los miembros superiores e inferiores, incluyendo las cinturas escapular y pélvica, que los unen al esqueleto axial. Este segmento es fundamental para el movimiento y la manipulación del entorno. Este está compuesto por 126 huesos. A continuación, detallaremos los huesos que conforman el esqueleto humano, organizados de la siguiente manera. Tenemos el cráneo y huesos asociados, dando un total de 29 huesos. Tenemos la cintura escapular, con 4 huesos, en donde encontramos la clavícula y escápula. La caja torácica, con un total de 25 huesos, esternón y costillas. Tenemos los miembros superiores, con un total de 60 huesos, donde encontramos
húmero, cúbito, radio, carpo, huesos metacarpianos y falanges. En la cintura pélvica encontramos dos huesos coxales. En la columna vertebral encontramos 26, en donde están vértebras, sacro y coxis. En los miembros inferiores encontramos 60, entre ellos el fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, huesos metatarsianos y falanges. A un costado coloqué un cuadro en el cual se detalla el número exacto de huesos que conforman el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, dando un total de 206 huesos. La cabeza está situada en la cima de la columna vertebral. Es una de las regiones más importantes del cuerpo humano debido a las estructuras vitales que aloja. Tiene una forma generalmente ovalada y se divide en dos grandes porciones que son la cara y el cráneo. Primeramente veremos la cara, la cual constituye la porción anterior e inferior de la cabeza y está formada por un total de 14 huesos. Estos huesos, algunos pares y otros impares, conforman la estructura de la cara, incluyendo las órbitas oculares, la cavidad nasal y la boca, y dan soporte a los órganos de los sentidos y a los músculos de la expresión facial. La mandíbula es el único hueso móvil de la cara, lo que permite funciones esenciales como la masticación y el habla. Con ayuda de la imagen desde una vista anterior, podemos observar que la cara está conformada por hueso lacrimal, hueso cigomático, maxilar superior, vómer, hueso nasal, huesos palatinos, hornete nasal inferior y maxilar inferior. Ahora, el cráneo es la parte superior y posterior de la cabeza y su función primordial es alojar y proteger el cerebro, así como otras estructuras nerviosas y sensoriales. Está compuesto por un total de 8 huesos y estos huesos craneales son en su mayoría irregulares y se encuentran articulados de manera inmóvil entre sí, a excepción de la mandíbula. Internamente, la superficie del cráneo es cóncava y presenta depresiones que se corresponden con las circunvoluciones del cerebro, así como hendiduras para el paso de vasos sanguíneos y numerosos agujeros o forámenes que permiten la emergencia de los nervios craneales. Con una imagen desde vista lateral derecha podemos observar que entre los huesos principales que forman parte del cráneo encontramos el hueso parietal, hueso temporal, hueso occipital, hueso frontal, huesos esfenoides y hueso etmoides. Además, en su superficie interna se distinguen tres grandes divisiones o fosas craneales. Tenemos la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Como podemos observar en la imagen detallada con diferente color cada una alberga diferentes partes del encéfalo. Con ayuda de una imagen en corte transversal podemos observar que entre las partes principales de las fosas craneales tenemos el hueso etmoides, donde tenemos el crista galli, lámina cribosa del etmoide, el hueso temporal, donde tenemos el meato auditivo interno, el foramen yugular, el hueso esfenoides, donde encontramos la silla turca, el foramen redondo, foramen oval y foramen espinoso, y el hueso occipital, en donde encontramos el foramen magno. Las vértebras dorsales o torácicas. Su función es proporcionar soporte ya que se unen a las costillas, lo que ayuda a proteger órganos vitales de esa zona. Además, permite la movilidad del torso y participa en la respiración al facilitar el movimiento de la caja torácica. Sus características distintivas son que tiene un proceso espinoso más largo y puntiagudo y tiene carillas articulares en el cuerpo que sirven para articular las costillas. Las vértebras lumbares tienen varias funciones importantes, principalmente soportan el peso del tronco superior y permiten el movimiento del cuerpo. Además, resguardan la médula espinal y contribuyen a mantener una postura erguida. Su característica distintiva es que el proceso espinoso es cuadrado y
el cuerpo es el más grande de todas las regiones. Las vértebras especiales. Dentro de ellas se encuentra la vértebra atlas. Esta es la primera cervical y su función es soportar y mantener el peso de la cabeza y actúa como centro de movilidad, permitiendo la flexión y extensión del cuello. Sus procesos transversos funcionan como palancas para los músculos que ayudan en el movimiento y estabilización de esa zona. Sus características son que tiene una forma anular y no presenta cuerpo vertebral ni proceso espinoso. El axis es la segunda vértebra de la columna vertebral. Su función es crucial para la movilidad de la cabeza y el cuello. Esta se articula al atlas y permite la rotación de la cabeza sobre sus ejes. La apófisis odontoides actúa como un pivote facilitando estos movimientos. Esta se proyecta hacia arriba y permite la rotación de la cabeza. La séptima cervical o vértebra prominente tiene la función de limitar la extensión y prevenir la imperfección de la columna. Algunas de sus partes son cuerpo, foramen transverso, pedículo, apófisis espinoso y apófisis transverso. Sus características distintivas es su apófisis espinosa larga y prominente, lo que le proporciona soporte y estabilidad. Las vértebras que forman el sacro cumplen varias funciones, principalmente generar un enlace entre la columna vertebral y los huesos ilíacos, proporcionando estabilidad en función a la parte inferior de la espalda y las piernas. Además, participa en la articulación sacroiliaca y ayudan en los movimientos de notación y contranotación. El coxis tiene como función actuar como un sitio de inserción para varios músculos y ligamentos, incluyendo la parte de los muslos y glúteos, por lo que brinda estabilidad a la pelvis y el soporte del peso del cuerpo. Continuando con el cartílago hialino, es el más común y ampliamente distribuido. Su matriz contiene fibras colágenas tipo 2, lo que le da un aspecto homogéneo y translúcido. En ese tipo de cartílago, los condrocitos se encuentran dentro de lagunas, que son pequeñas cavidades en la matriz donde se alojan estas células. Los condrocitos pueden agruparse en nidos celulares llamados grupos isógenos, que representan divisiones recientes de una misma célula. En una lámina de tráquea de gato podremos observar que está rodeado por una capa de tejido conectivo denso en forma de U llamada pericondrio, que contiene vasos sanguíneos y células precursoras como los condroblastos. Este cartílago se encuentra en estructuras como los anillos de la tráquea, la nariz, los cartílagos costales y las superficies articulares de los huesos. Por otra parte, en una lámina de cartílago elástico se distingue la presencia de abundantes fibras elásticas. Estas fibras se concentran cerca de las lagunas donde se alojan los condrocitos. Como se puede observar, son de un mayor tamaño en comparación al cartílago hialino, permitiendo una gran flexibilidad. Los condrocitos también se agrupan en nidos celulares, como se mencionaban los grupos isógenos, y el cartílago también presenta pericondrio, que facilita su nutrición y regeneración. Ese tipo de cartílago se encuentra en zonas que requieren elasticidad, como el oído externo, la epiglotis y la trompa faringotimpánica. El tercer tipo es el fibrocartílago,
En la lámina proporcionada se puede observar que se caracteriza por tener haces de fibras colágenas dispuestas de forma ordenada. Los condrocitos también se alojan en lagunas, pero están alineados en hileras entre los haces de fibras, lo que le da una apariencia más densa y organizada. A diferencia de los otros tipos, el fibrocartílago no tiene pericondrio, lo que limita su capacidad de regeneración. Este cartílago proporciona resistencia a la presión y tensión y lo encontramos en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis y ciertas articulaciones como la esternoclavicular y la temporomandibular. Pasando al tejido óseo, en la lámina de hueso debemos destacar la ostiona o sistema de Havertz, que es la unidad estructural del hueso compacto. Cada ostiona está formada por laminillas concéntricas que rodean un canal central llamado conducto de Havertz, por donde pasan vasos sanguíneos y nervios. En estas laminillas se alojan los osteocitos dentro de pequeñas cavidades llamadas lagunas, las cuales están conectadas por canalículos, que son finos canales que permiten la comunicación entre células. Esta organización permite que el hueso sea una estructura fuerte y resistente, capaz de conducir nutrientes a través de su matriz mineralizada. Continuando con el tejido muscular, este se divide en músculo liso y músculo estriado, y este a su vez en esquelético y cardíaco. El músculo liso está formado por fibras fusiformes con un núcleo central. Estas fibras no presentan estriaciones y su citoplasma tiene una coloración homogénea. Se encuentran organizadas en fascículos y cada fibra está rodeada por una delgada capa de tejido conectivo, llamada endomisio. Su contracción es involuntaria, lenta y sostenida. Este tipo de músculo se localiza en las paredes de órganos internos como los intestinos, los vasos sanguíneos y la vejiga. El músculo esquelético está compuesto por fibras cilíndricas de gran tamaño, con múltiples núcleos ubicados en la periferia. Estas fibras presentan estriaciones transversales visibles, que corresponden a las bandas claras o bandas I y a las bandas oscuras o bandas A. Las miofibrillas están formadas por miofilamentos de actina y miosina, responsables de la contracción. Cada fibra muscular está rodeada por endomisio y los fascículos por perimisio. Este tipo de músculo permite el movimiento voluntario del cuerpo y se encuentra en los músculos que se insertan en el esqueleto. El músculo cardíaco comparte algunas características con el músculo esquelético, como las estriaciones, pero sus fibras son ramificadas y tienen un núcleo central. Lo más distintivo son los discos intercalares que se observan como líneas transversales intensamente coloreadas. Estos discos contienen uniones especializadas que permiten la transmisión rápida de impulsos y la contracción sincronizada del corazón. Cada fibra está rodeada por endomisio y el tejido está organizado en una red que permite el bombeo eficiente de sangre. Finalmente, el músculo cardíaco especializado está formado por las fibras de Purkinje, que se encargan de la conducción de los impulsos eléctricos en el corazón. Estas fibras son grandes, con un núcleo central rodeado por sarcoplasma claro. Las miofibrillas, que son los puntos rojos, están dispersas y se localizan en la periferia de la célula, dejando un halo claro alrededor del núcleo. Estas fibras se encuentran entre las fibras del miocardio
y están rodeadas por tejido conectivo. Son esenciales para la sincronización del latido cardíaco, ya que transmiten los impulsos desde el nodo sinoauricular hasta las paredes ventriculares. De esta manera finalizamos nuestra presentación sobre la práctica número 1. Muchas gracias por su atención.